Saludos, mi nombre es Andrés Oporto Muñoz y hoy voy a hablar sobre mi microclase para la materia de traducción inglesa. El tema en sí es las técnicas de traducción. Para empezar, tendríamos una actividad que apunta a generar una pequeña discusión con los estudiantes. Tenemos dos ejemplos de traducciones y les pedimos que intenten darnos un cierto tipo de juicio de valor acerca de su calidad. Muchos podrían decir que no son adecuadas, u otros podrían sugerir que si bien todavía contienen el significado, su manera o cómo se ven es distinta, no se entiende bien o no es la manera en cómo las personas realmente se comunican. Por tanto, aquí nos da el pie para introducir el concepto de las técnicas de traducción, siendo las primeras dos la traducción literal y el calco. Es en este punto donde yo puedo dar una pequeña definición de ambos casos y mostrar una diferencia, que es, por ejemplo, que en la traducción literal se mantiene tal cual y que en el calco, si bien a simple vista parece que es lo mismo, existe una inversión que no se da en la traducción literal. Entonces esto nos sirve para iniciar la clase. Seguidamente cabe responder a la pregunta de qué es una técnica de traducción. La definición se lo puede hacer a través de 3 puntos simples. Nos ayuda a resolver un problema. Está relacionado con la falta de equivalencia de significado entre la versión original y la versión traducida. Y además trabaja a nivel del microtexto, es decir, que no se hace cargo del formato, por ejemplo, de presentación. No se hace cargo de el nivel macrotextual, sino que hablamos de pequeñas partes dentro del texto que requieren cierto tipo de interpretación por parte del traductor. Ahora, como ejemplo de aplicación, podemos mostrar a los estudiantes la siguiente frase en inglés, para la cual hay dos propuestas de traducción. Es en este punto donde se les pide que identifiquen en cuál se ha aplicado la técnica de traducción literal y en cuál no, y sus diferencias. Y es en este punto, nuevamente, cuando se genera la discusión, cuando entramos en el debate de en qué momento y para qué exactamente se usan las técnicas de traducción. Ahora, como primera actividad, que en realidad es una actividad que tiene distintas etapas, tenemos la conformación de distintos grupos que tomará la mayor parte de la clase. El desarrollo se da en grupos de 5 personas que pueden ser elegidas de manera aleatoria utilizando la lista de estudiantes y además a cada uno se le asigna una técnica de traducción. Su misión es volverse expertos en esa técnica. Es decir, que tienen que ser capaces de explicar esa técnica a sus compañeros. Entonces, el primer momento es formar círculos de conversación donde cada grupo se vuelve experto en una de las 5 técnicas que se van a trabajar a través de la actividad. Si se tratase de una clase online, esto se da en una reunión por Meet. Una vez conformados los grupos, los estudiantes se dividen y se reúnen de manera coordinada, cada quien en su espacio. Este es un ejemplo del material que se les provee a cada grupo. El grupo 1 trabajará, por ejemplo, la técnica de la modulación. Se les provee con una pequeña definición, un par de ejemplos. En una ficha normalmente se podría ver un texto un poco más largo
o incluso una comparativa, pero al ser este un ejemplo de ficha tenemos dos ejemplos. Y además acompaña con preguntas de reflexión para que los estudiantes puedan indagar más aún en su técnica. Ahora, como cada grupo ha recibido una ficha y cada grupo tiene su técnica, el siguiente paso es desintegrar los grupos y conformar nuevos grupos de 5 personas nuevamente, pero cada uno tendrá un experto de cada una de las 5 técnicas. Es decir, que si bien teníamos 5 grupos iniciales, expertos cada uno en su propia técnica, ahora vamos a conformar grupos mixtos, donde tenemos expertos de las 5 técnicas trabajadas. Y su trabajo es obviamente pasar hacia la socialización de sus conocimientos. Es acá donde entramos a la aplicación. Recapitulando, en un primer momento tuvieron tiempo para estudiar una técnica, segundo momento compartieron el conocimiento adquirido con sus compañeros y ahora entramos al trabajo en sí. El desafío se llama Google Translate o el ser humano. La actividad consiste en que los estudiantes deben trabajar un texto que ha sido traducido previamente por Google Translate. Se les proporciona la versión original y la versión del Google Translate. Y estos deben trabajar el texto nuevamente, realizándole los cambios que ellos vean pertinentes, aplicando las técnicas que ya conocen. Este documento debe presentarse, si se tratase de una clase presencial, en un papelógrafo, o en el caso de una clase online, tendríamos un documento compartido. El documento con el que cuentan los estudiantes para desarrollar su trabajo sería más o menos de esta manera. Tendrían un espacio para poner a los miembros del grupo, una muestra del texto original, la versión de Google Translate y un espacio para la nueva versión del grupo. Como ya se mencionó antes, ellos deben resaltar qué técnicas han utilizado en qué parte del texto. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde se muestra la versión de Google Translate marcada, la nueva versión y qué técnica se empleó en esos casos. Cabe resaltar que los estudiantes se valen del código de colores, flechas o la manera en la que vean conveniente para presentar su trabajo, señalar sus cambios o incluso personalizar su hoja. Podrían cambiar los colores del fondo, como plazca, siempre y cuando tengan y estén dentro del tiempo reglamentario. Continuando. Llegamos a la etapa de evaluación. La evaluación se realiza de manera conjunta, es decir, volvemos a la clase plenaria y todos los estudiantes, grupo por grupo, presentan su trabajo. En el caso de una clase presencial serían los papelógrafos, pero en el caso de una virtual los documentos trabajados. Entonces se presenta cada uno de manera contigua, exponen su trabajo listando qué técnicas han empleado y además el por qué. También tienen que poder comentar su trabajo de manera general y cada estudiante, es decir, cada miembro del equipo tiene que tener al menos una participación. Los estudiantes, el público en general, tienen la tarea de observar el trabajo de sus compañeros, hacer preguntas, cuestionar sus decisiones incluso, y evidentemente los expositores tendrán que defender su postura o dar las respuestas a todas las preguntas que se ponen. Cabe resaltar que cada grupo va a tener un texto distinto. No todos reciben el mismo y por tanto existirá una diversidad de aplicación de las técnicas en distintos contextos. Por ejemplo, el grupo 1 podría recibir un texto académico
el grupo 2 un texto legal, el equipo 3 uno literario, el equipo 4 un poema quizás, y 5 podría ser de repente un ensayo. Ahora, yo como docente me dedico a calificar la presentación de los estudiantes por medio de un registro de observación. Esta es una pequeña muestra de ese registro donde tengo los miembros del grupo y se les asigna un puntaje de acuerdo a su desempeño en distintas ramas. Para el cierre, que es la parte quizá clave de todo este proceso, ya que recapitulamos todo lo trabajado, se hace de la siguiente manera. Primero, yo como docente me dedico a comentar o corregir los errores o aciertos de los estudiantes en la actividad grupal. Además, se responden preguntas de todos los temas que nos han quedado claros y se aprovecha para hacer una retroinspección, una retroalimentación de todas las técnicas trabajadas durante la clase, qué diferencias existen entre sí y qué compatibilidad tienen, es decir, hasta qué punto se pueden trabajar una con otra. Porque también existe la interacción entre distintas técnicas de traducción, por ejemplo, en la misma oración. También se aprovecha para explicar que la traducción por ordenador es una herramienta al servicio del traductor, más no su competidor directo. Es acá donde reflexionamos sobre el papel de la traducción por ordenador y cómo esta nos ayuda en la traducción profesional. Es acá donde se resalta el hecho de que los estudiantes pueden ir más allá del terreno de la connotación. Pueden darle al texto traducido unos matices que al software podrían faltarles, pero que, no obstante, lo trabajado por Google Translate puede rescatarse y puede servir de base para un trabajo profesional, siempre y cuando sea supervisado y calificado de manera adecuada. Para finalizar, tenemos una evaluación metacognitiva, quizás a través de una ficha, y se genera mayor discusión acerca de los temas trabajados. La idea es generar un espacio donde las personas que no han podido trabajar al 100% se animen a interactuar con el resto, a interactuar con el docente y se queden convencidos de que ahora son capaces de aplicar estas técnicas. A manera de síntesis, entonces, de todo lo trabajado durante la clase, podemos tener que es una clase que está dirigida a que los estudiantes construyan su conocimiento a partir de, primero, fuentes directas, como ser las fichas que hemos dado, la interacción con sus pares, que es en el momento de la socialización de los expertos en cada técnica de traducción, sus conocimientos previos de la lengua, ya que al momento de aplicar las técnicas es necesario tener cierto bagaje cultural, lingüístico, tanto en el campo del inglés como en el español, para el correcto uso de todas esas técnicas. Y por último, tenemos que es una clase que resalta la práctica por sobre todo. Mi objetivo durante todo la hora y media que dura la clase es justamente conseguir que ellos tropiecen, acierten, discutan y intenten aplicar todo lo que están aprendiendo. Yo actúo como un apoyo para ellos y solo les doy lo necesario para que ellos puedan construir su conocimiento de manera individual y como grupo también. Sin más que agregar, eso es todo. Espero que les haya dado una buena idea de cómo sería la clase aplicada
en un entorno virtual y también, de ser posible, en un entorno presencial. Y sin más que agregar, me despido. Muchas gracias por su tiempo. Hasta otra.